Conectamos con Fran Díaz, xogador de bocha e de slalom vigués que reivindica a necesidade de potenciar un deporte en perigo de extinción. Como Fran, tengo 35 años, tengo distrofia muscular y los deportes que practico son tanto la bocha como el slalom. ¿Cómo fueron os inicios? Muchísimos años, te podría decir como 12 o 14 años. No sabría decirte exactamente cuántos. Slalom no tantos, porque slalom antes era un deporte específico para parálisis cerebral. Luego lo abrieron a físicos y a raíz de ahí pues empecé a practicarlo. Estaba en un colegio, en el Seix de Nadal, en Vigo, aquí, y bueno, cuando acabé la etapa escolar, bueno, un poquito más mayor, porque al tener una discapacidad salimos más tarde del colegio, o suele pasar así, al no ir al instituto y todo eso, pues me proponían o irme al instituto o irme a PAN, que es la asociación donde estoy, y bueno, con 18 años no me veía yo con niños de 14 en el instituto, entonces pues me fui a PAN, y en la PAN pues tienen el Club Deportivo Tamiar, que es donde estamos, donde practicamos los dos deportes, y a raíz de ahí me empezaron a preguntar si me apetecía practicar bocha y probé y me gustó. ¿Qué mudou? Eso, ADM, Ferrol y Tamiar, que somos los dos clubs que subsistimos, ¿no? Entre comillas. Y antes pues había Aspace Coruña, Aisiña de Orense, había 4 o 5 clubs y bueno, yo pienso que hay una etapa de crisis y al final las asociaciones lo que recortan es en deporte y supongo que será un poco todo eso. Radiografía actual do deporte adaptado. Mucho porque no se puede entrenar. Nosotros tenemos un centro de día y tenemos una residencia. Y entrenábamos en la residencia, porque tenemos allí un espacio amplio para entrenar a bocha. No podemos ir a la residencia porque no podemos tener contacto con los otros, con lo cual no podemos ir a entrenar. Y viceversa, o sea, es toda una cadena. Unha mensaxe para a mocidade. Habría que divulgarlo a lo mejor por colegios de educación especial y por asociaciones desde más pequeños, ¿no? A lo mejor que alguna asociación que haya de niños pequeños, no, pero sí que no hay cantera, ¿no? Digamos. Pues eso, de precisión, que hay que usar mucho la cabeza, ¿no? Que es de estrategia, es un deporte que parece aburrido a la vista, porque a la vista probablemente sea muchísimo más atractivo el slalom que la bocha, eso es obvio, pero jugando no sé yo con cuál me quedaría, fíjate lo que te digo. Podese vivir disto. Un día slalom y otro día bocha. ¿Qué pasa? Que luego viene lo de siempre. Los entrenadores y los responsables del club son los propios trabajadores de las asociaciones y al final no puedes pretender que entrenen 3 o 4 días a la semana porque, hombre, entre que trabajan todo el día en la asociación y luego al salir por la tarde tienen, llámale extraescolares, ¿no? A los entrenamientos y, hombre, también tienen una vida, tienen familia y tienen, ¿no? Cales son as túas rutinas? Podrían hablar mejor los entrenadores que yo, ¿no? O sea, ellos te ponen ejercicios, pues a lo mejor hacemos diferentes actividades, desde meter la bola en un folio a 2 metros o 3 metros. Pues depende de la actividad que toque ese día. Pero bueno, siempre nos gusta acabar con partidillo y esas cosas. Un momento positivo. Te sabría decir ahora, no sé, pues en slalom quedar campeón de España por equipos, por ejemplo, y en bocha cuartos de España que quedamos en parejas, por ejemplo. É un momento negativo. Yo es que cada vez que pierdo pillo un mosqueo de la leche, ¿sabes? No sé, ir a un campeonato de España y que te metan para adentro, porque al final es lo que pasa. Aquí en Galicia no es por
lo voy a decir así, pero no es por el nivel que tenemos, es un nivel medio. Y vas por ahí a competir por España con, creo que lo entrevistasteis, incluso con Javi Aceituno, por ejemplo, y otras personas que hay por ahí que van con la selección española, que tienen becas, que entrenan muchísimo y te meten para adentro. O sea, no puedes competir contra esa gente, ¿sabes?